Queremos encontrar d de x, dado que y es igual a la cantidad de 2x al cuadrado más cotangente x elevado a la tercera potencia. Y luego también encontraremos d de x dado, y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 5x al cuadrado más la tangente x. Volviendo a nuestro primer ejemplo, lo primero que debemos reconocer es que tenemos una función compuesta y, por lo tanto, encontrar la derivada, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, el primer paso es identificar la función interna. Observe en este caso, la función interna sería 2x al cuadrado más cotangente x, lo que significa que podemos pensar en esto como, y es igual a u al tercero, y luego aplicar la regla de potencia extendida que se nos da aquí. Pero para mantener las cosas organizadas, nuevamente tenemos u es igual a 2x al cuadrado más cotangente x. También necesitamos u preparado, vamos a encontrar eso ahora. U prime es u de x. Entonces u prime sería igual a la derivada de 2x al cuadrado sería 4x. La derivada de cotangente x sería cosecante negativa al cuadrado x. Así que seguiremos adelante y escribiremos menos cosecante al cuadrado x. Observe en nuestra fórmula derivada, u solo sería x, y por lo tanto u prime sería solo 1, por lo que no se requiere la regla de la cadena para encontrar la derivada de cotangente x. Pero de nuevo ahora si escribimos nuestra función en términos de u, podemos escribir esto como y es igual, esto sería solo u para el tercero. Y por lo tanto d de x o y prime. Aplicando la regla de potencia extendida, sería solo 3 veces u a la segunda potencia, veces u prima. Y ahora que ya hemos encontrado u prime, podemos hacer nuestras sustituciones para encontrar la derivada con respecto a x. d de x es igual a 3 veces la cantidad 2x al cuadrado. Más cotangente x a la segunda, veces u prime. Que sería 4x menos cosecante al cuadrado x. Y dejaremos d de x de esta forma aquí. Mirando nuestro segundo ejemplo, queremos reescribir esa raíz cuadrada, usando un exponente racional. Entonces se nos da y es igual a la raíz cuadrada. Lo que significa que el índice sería 2. De la cantidad 5x al cuadrado más la tangente x. Entonces podemos pensar en esto como ser elevado al primer poder. Por lo tanto, podemos escribir esto como la cantidad 5x al cuadrado más tangente x a la potencia 1, 2. El exponente fraccionario siempre será el exponente sobre el índice. Observe que en este caso, nuevamente tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde la función interna será 5x al cuadrado más la tangente x, que será u. Entonces aquí tenemos u es igual a 5x al cuadrado más la tangente x. Seguiremos adelante y te encontraremos a ti también. U' es igual a, esto sería 10x, la derivada de la tangente x sería secante al cuadrado x. Entonces, más secante al cuadrado x. Mirando nuestra fórmula de derivada aquí, observa que usted sería simplemente x, y por lo tanto, u' sería 1, diciéndonos que la regla de la cadena no es necesaria para encontrar la derivada de la tangente x. De nuevo, ahora podemos escribir la función en términos de u. Simplemente tenemos y es igual a u a la potencia 1, 2, y por lo tanto d de x o y prime sería igual a 1 2 veces u a la potencia de 1 2 menos 1, eso es 1 2 negativo, veces u prime, y ahora hacemos nuestras sustituciones por u prime. Entonces tenemos d de x, igual a 1 2 veces u al negativo 1 2, que sería 5x al cuadrado, más la tangente x, al negativo 1 2, multiplicado por u, que es 10x más secante al cuadrado x. Reescribamos esto usando exponentes positivos. Tenemos d de x igual. La numeración sería 10x, más secante al cuadrado x. Ya abajo habría 2 de la fracción 1 2. Movimos 5x al cuadrado más la tangente x al denominador, cambiará el signo del exponente. Entonces tendremos 5x al cuadrado más la tangente x. A la potencia positiva de 1 2, que sería nuestra función derivada.
Pero si quisiéramos, también podríamos escribir esto usando una raíz cuadrada en el denominador. También demostremos eso. d de x es igual a la cantidad 10x más secante al cuadrado. The quantity 10x plus secant squared. X dividido por 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 5x al cuadrado, más la tangente x. Entonces, estas dos funciones derivadas son equivalentes, una escrita con una racional y otra escrita con una raíz cuadrada. Espero que hayas encontrado esto útil.